Cuba Información. Recibimos con sumo placer en el estudio de Cuba Información a Ernesto Fontán y Tatiana Nemecek, el director y la productora ejecutiva respectivamente del documental Tarará, la historia de Chernóbil en Cuba. Es una película que están presentando en festivales de varios países, que están presentando en actividades en varios lugares, ahora concretamente de Europa. Y bueno, les damos la bienvenida. Muchas gracias por recibirnos, José. Sí, muchas gracias. Vamos a acercarnos primero a la temática, al documental. ¿Podéis hacernos una breve sinopsis de la película? Sí, la historia de Tarará cuenta lo que fue los miles de niños de Ucrania, Rusia y Bielorrusia que fueron afectados por el accidente nuclear de Chernóbil y que fueron atendidos en Cuba, justamente en la ciudad de Tarará, que es en La Habana, durante más de 20 años en un programa de atención médico integral totalmente gratuito creado por Fidel Castro en el año 90 y que se desarrolló hasta el año 2011. O sea, fueron viniendo en vuelos regulares y periódicos durante todos esos 21 años más de 26.000 niños ucranianos, rusos y bielorrusos a curarse a Cuba. Bueno, de todas las temáticas en torno a Cuba, ¿por qué elegís esta? También me gustaría que nos explicarais, porque yo sé que pertenecéis a un colectivo de solidaridad con Cuba en Buenos Aires, en Argentina, cómo surge, cómo elegís la temática dentro, bueno, pues de todas las que pueden estar relacionadas con Cuba, ¿no? Que puede ser el desarrollo social, la cultura. ¿Por qué esta? Sí, exactamente. Como bien decís, hay un abanico gigante. Nosotros pertenecemos a un espacio en Argentina que se llama EFAC, Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, que tiene base en Buenos Aires, pero es de todo el país. Somos unos militantes que se juntaron en el 2017, a un año del fallecimiento de Fidel Castro, para hacer un homenaje. Esa fue la primera actividad. Y luego, en el 2018, hicimos un recital multitudinario en la ciudad de Avellaneda y en Buenos Aires, en las que vinieron más de 100.000 personas. Silvio Rodríguez dio el recital de manera totalmente gratuita. Sí que fue una noche hermosa, la verdad. Y bueno, ya desde ese recital salimos como envalentonados, por así decirlo. Y dijimos, bueno, ahora tenemos que hacer algo más. ¿Cuál es el próximo paso? Hacer una película. Ahí fue clave nuestra presidenta del espacio, que es Paola Gallo Peláez, que fue muy visionaria en ese aspecto. Nosotros habíamos entrado hace poquito al espacio y tenemos experiencia en lo que son los medios audiovisuales y apostó por nosotros en ese sentido. Entonces, bueno, nos juntamos un grupito de militantes, fuimos poquitas personas que nos fuimos para Cuba. Filmamos la película en enero del 2019 porque era el 60 aniversario de la Revolución Cubana y tuvimos apenas 2 meses ahí de preproducción desde que fue el recital de Silvio a fines del 2018 hasta enero del 2019. Entonces en ese tiempo nosotros sabíamos que queríamos hablar de la solidaridad cubana con los pueblos en general, del internacionalismo que tiene la isla. Y frente a este abanico tan gigante de elegir, fue que hablamos con un compañero de la embajada en Cuba, en Argentina, de Cuba en Argentina, y ahí nos comentó sobre esta historia de Tarará, que la verdad que nosotros como militantes fue rarísimo porque la desconocíamos, y fue una gesta, la verdad, gigante, digamos, realmente épica. Fueron 20 años, se atendieron más de 26.000 niños y no podíamos creer cómo esa historia no se conocía. Así que, bueno, lo elegimos rápidamente y luego, bueno, van a ver en la película que es muy significativa Tarará porque se relaciona con cada uno de los momentos de la historia cubana y nos permitió poder explicar un poco mejor de manera pedagógica qué es lo que sucede realmente en la isla. ¿Y por qué no se conoce? O sea, porque tú dices, ¿no? Sí. Incluso en el conjunto de la solidaridad, de la gente más cercana Sí. a las temáticas en torno a Cuba, muchas personas no lo conocen, no lo conocíais. ¿Por qué? Bueno, justamente nosotros tampoco la conocíamos cuando nos la cuenta nuestro compañero cubano y tiene que ver por el poder de los grandes medios hegemónicos de comunicación, generalmente dominados por el imperialismo norteamericano, en donde todas estas historias maravillosas y
y solidarias de Cuba no llegan, ¿no? Vos googleás y tarará, en ese momento, ahora hay mucha más información, pero en ese momento no había mucho, quizá alguna nota muy perdida del Gradma, algo muy puntual, un documental también que hizo una compañera, Daisy Gómez, en Cuba, pero quedó ahí, no estaba ni siquiera subido. Entonces, decir que, ¿por qué? Y bueno, los grandes medios acallan este tipo de historias mágicas y cuentan tantas cosas negativas y mentiras sobre Cuba que eso sí, ni bien haces clic y pones Cuba, lo que te aparece es lo que ellos quieren contar. Algo también curioso y paradójico, la mayor parte de estos menores eran de Ucrania, ¿no? Y curiosamente hoy el gobierno de Ucrania, el gobierno de Kiev, no solamente este, sino algunos anteriores, todos los gobiernos de Ucrania, vamos a decir, que giraron a partir del famoso Maidán hacia la Unión Europea y hacia Estados Unidos y Occidente, han apoyado incluso el bloqueo a Cuba en Naciones Unidas, siendo de las pocas voces que han apoyado directamente al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se interpreta eso? No, eso es tremendo. Hay que aclarar que generalmente cuando se vota en las Naciones Unidas, las únicas naciones que votan para que continúe el bloqueo son Estados Unidos, Israel y los últimos años Ucrania. A veces se abstuvo o votó para que continúe. Y es lamentable, y es algo que también me hace acordar en el rodaje de Tarará en Cuba, cuando estuvimos en la casa del querido poeta Roberto Fernández Retamar, que nos recibió en su casa, estuvimos toda la tarde charlando. Él remarcaba eso todo el tiempo. Cuando hablamos de Tarará y de los niños de Chernobyl ucranianos que fueron atendidos en Cuba y acogidos con tanto amor y sanados y salvando la vida a miles, él decía, no se entiende cómo Estados Unidos fue cooptando y fue llevando sus políticas a Ucrania para que sea una especie de marioneta de Ucrania de Estados Unidos. Y nosotros siempre tratamos de separar un poco, ¿no?, lo que son los gobiernos de los pueblos, lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Siempre los pueblos son los que sufren, pero los gobiernos toman estas decisiones donde se le da una espalda y se lo castiga a Cuba cuando Cuba dio todo de una forma totalmente desinteresada, porque Fidel Castro, en el momento que crea este programa de atención médico totalmente integral y totalmente gratuito, donde no solo les salvó la vida, sino que los educó, los formó, hubo escuelas en Tarará para niños de Ucrania, se les dio todo, lo hizo sin ningún interés más que el de ayudar, como nos decían en Cuba, que Cuba no da lo que le sobra, sino que comparte lo poco que tiene. En ese momento Cuba está en el periodo especial, el periodo más difícil de la economía cubana, y así todo Fidel con esa cuestión de solidaridad, de internacionalismo, llevando las ideas de José Martí, esto de patria es humanidad. No le importan las banderas y dan ayuda a donde se necesite. Entonces no se entiende cómo siempre Ucrania fue acomodándose a los intereses norteamericanos, y es lamentable. Tatiana, ¿cómo está siendo o cómo ha sido esta gira de presentaciones que habéis hecho en varios lugares de Europa? Y cuéntanos también, porque la película la estáis presentando en festivales, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la gira europea ahora la estamos terminando, la última fecha es en Bilbao, pero estamos hace 2 meses. Hace 2 meses que hemos empezado en Cataluña, fuimos por Francia, por Bélgica, hicimos todo Italia, volvimos al Estado español, fuimos a Islas Canarias, bueno, ahora estamos en el País Vasco, pero realmente fue una gira preciosa. Nació en realidad más que nada de 2 colectivos. Uno es el colectivo Cuba de Italia y Defensa en Cuba de Cataluña, que nos contactaron y vieron la película en uno de esos festivales que quedamos, que se visualizaron de manera online. La vieron, les encantaron, y de nuevo otras personas que apostaron realmente por nosotros y dijeron no, ustedes tienen que venir. Y bueno, ya cuando se juntaron 2 colectivos que estaban apoyando esta decisión, dijimos bueno, vamos, hacemos como sea, pero vamos, y organizamos una gira preciosa de 2 meses. Con cada persona que nos cruzamos, la verdad es que es increíble. Nos decimos que la verdad que Cuba junta a la gente más hermosa, en ese sentido, más solidaria, más comprometida, y la verdad que nos vamos con el corazón lleno en ese aspecto. Y sí, también quedamos en varios festivales, estamos en este momento en 9 festivales, quedamos seleccionados de diferentes lugares. Son estos 9 festivales, por decir algunos, ¿no?, de Bangladesh, de Inglaterra, de Colombia, de México. Bueno, en el de México quedamos seleccionados de mejor dirección, ganamos ese premio por suerte, así que estamos súper contentos con la gente que nos apoyó desde México.
Y también fuimos declarados de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Así que eso también nos ayudó bastante. Antes hablábamos de la manipulación mediática en torno a Cuba en general y al silencio en relación al internacionalismo y la solidaridad cubana. Pero en los últimos años, sobre todo en los 2, 3 últimos años y a partir del gobierno de Donald Trump, de todo el dinero que repartió a muchísimas organizaciones que se han dedicado precisamente a ello, hay una guerra directa contra el internacionalismo cubano y contra los acuerdos de cooperación médica que tiene Cuba en todo el mundo, ¿no? Acuerdos por los cuales, en algunos de los cuales Cuba aporta absolutamente todo, al 100%, y en otros de los cuales Cuba recibe algún tipo de compensación que destina a su sistema de salud pública. Cuando leéis cosas como los informes de organizaciones como Prisoner Defenders y otra que tienen un alto vuelo mediático, ¿qué os viene? ¿Qué sentimiento os viene? Y da mucha bronca y impotencia también, porque justamente hablando de Talarat, cuando estuvimos en Cuba grabando la película en enero del 2019, hacía poquitos meses había asumido en Brasil Jair Bolsonaro, ¿no? Y una de las primeras medidas que toma es echar a todos los médicos, las brigadas médicas que estaban trabajando en el Amazonas, en esos lugares donde no cualquier médico se quiere meter, y ahí estaban los médicos cubanos entrando a las aldeas y dando asistencia a toda la población. Entonces, ese contingente volvió a Cuba, los recibió el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y escuchando esas historias decíamos la injusticia de esta gente que estaba haciendo una tarea de vocación, de amor y de solidaridad en otro pueblo, en otro país, y también suplantando un poco esa falencia que hay en muchos países donde los médicos formados en esos países capitalistas no quieren hacer ese trabajo en los lugares complicados, y ahí están los médicos cubanos. Da mucha bronca porque también hay mucho dinero puesto desde Estados Unidos en un montón de lugares donde, por ejemplo, ONGs que la gente ingenuamente confía y tiene como una especie de manto de credibilidad, entonces consumen todo esto y se llevan una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Cuba envía médicos a todos los lugares del mundo donde se necesita y en los lugares donde más difícil acceso hay. Otra de las cosas que me acuerdo cuando fue el golpe de Estado contra Evo Morales, una de las primeras medidas de la dictadura fue echar a los médicos cubanos. Es una cuestión ideológica, es una cuestión de machacar a la solidaridad y el internacionalismo, y creemos que eso hay que combatirlo con contrainformación, ¿no? Un poco lo que hacen ustedes de Cuba Información, nosotros con Talará, nuestro granito de arena para colaborar y mostrar un poco. En nuestra película hablamos del ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, cómo forma médicos con esta visión humanista, becados de diferentes partes del mundo que se forman como médicos en Cuba con la condición de volver a sus países y hacer un trabajo social. Entonces creo que esa es la tarea desde nuestro lugar pequeño, de tratar de difundir la realidad de Cuba y de los médicos que son claves en salvar tantas vidas en tantos lugares diversos del mundo, ¿no? Sí, y para sumar, hablando de lo que decía antes Ernesto, de que diferenciamos los pueblos, los gobiernos, bueno, tuvimos la oportunidad en Bruselas de ir al Parlamento Europeo, donde se recibieron a 2 médicas cubanas que estuvieron en la brigada Henry Rips, que formaban parte. Bueno, entonces esta brigada Henry Rips había sido pensada en un primer momento para ir a Estados Unidos por el huracán Katrina, que estaba devastando totalmente a la población. Y con la gran necesidad que tenía la gente, desde el gobierno de Estados Unidos nunca respondieron. Entonces esta brigada, bueno, ya ahí se fue para otros lugares donde se necesitaba, pero la verdad que en ese sentido es una pena total, como pasa con estos médicos. Bueno, yo os quería preguntar, no sé si se puede preguntar, sí. O si me podéis dar información de vuestro próximo trabajo, que no tiene que ver con Cuba. Lo estáis haciendo o lo estáis iniciando en el País Vasco, que es donde se ubica el estudio de Cuba Información, y que tiene que ver también, desde luego, con la imposición, la agresión, ¿no?, a los pueblos, en este caso la agresión al pueblo vasco en Guernica, la Guerra Civil Española, etcétera, la agresión que sufre también el pueblo argentino. Contarnos un poquito. Bueno, sí, tal cual, estamos muy contentos porque también aprovechando que estamos acá en País Vasco, trajimos la idea de hacer un documental que cuente
siempre hablando un poco de la memoria, ¿no? Y rescatar del olvido historias que no tienen tanto desarrollo, porque si bien en Argentina hubo un bombardeo muy conocido en el año 55 contra población civil, en realidad la idea era de las Fuerzas Armadas derrocar al presidente de ese momento, el general Perón, mataron a 350 personas, un poco más también, con esa intención, ¿no? El bombardeo sobre civiles. Después queríamos vincularlo con el bombardeo a Guernica del año 36, acá también, que fue dramático, pero con un poco queríamos hablar del arte como excusa para contar esas historias, ¿no? Queríamos hablar un poco del cuadro de Picasso de Guernica, que en muchos lugares cuando se habla de Guernica se lo vincula mucho al cuadro de Picasso y no tanto al bombardeo en sí. Y en Argentina también hay un cuadro de un pintor, Daniel Santoro, muy querido allá, que vamos a hablar un poco sobre ese cuadro, pero cómo sirve por ahí el arte para visibilizar algunas historias. Y queremos como darle mucha importancia a esas historias tan dramáticas y terribles de los pueblos. Y acá estamos haciendo entrevistas a historiadores, a gente vinculada con la memoria. Y cuando volvamos a Argentina vamos a hacer el resto de las entrevistas para un futuro documental. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto, Tatiana. Sabéis que esta es vuestra casa, que es la herramienta también que podéis utilizar para la difusión de todos los trabajos que hagáis, fundamentalmente de la solidaridad con Cuba, y mucho éxito en este próximo proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por el trabajo que hacen, que es espectacular.